Hola, bienvenidos a la segunda parte del módulo 5 que se denomina Enfoque de género en los derechos civiles y políticos. Hablamos en la oportunidad anterior de la desigualdad de género y la participación política, mostramos unos ejemplos claros y hablamos de cómo el enfoque de género es una herramienta clara para la transformación. Ahora nos concentraremos en efectos un poco más prácticos y aterrizados. En el caso colombiano, vemos cómo la participación política con enfoque de género, digamos como se coquetea con su materialización y se pretende concretarla. En el caso específico, con la Ley 581 del 2000, más precisamente el 31 de mayo del 2000, que es conocida como la Ley de Cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional, y se dictan otras disposiciones. La finalidad de esta ley, según su artículo primero, es el siguiente. Finalidad: la presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. Respecto del impacto, la aplicación de la ley de cuotas, un estudio de Justicia, que es este importante observatorio y digamos como faro académico en términos de derecho, principalmente constitucional y de derechos humanos en Colombia, expuso o digamos realizó un dictamen de la ley de cuotas en Colombia en sus avances y retos a 10 años de la ley 581 del 2000, después de revisar efectivamente en términos exhaustivos y metodológicos el impacto de esta norma. Después de ello plantea las siguientes conclusiones que me permito traer a colación y compartir con ustedes para que discutamos al final. Conclusiones, y abro comillas. La exploración realizada permite afirmar que la ley de cuotas ha tenido efectos instrumentales y simbólicos importantes. Por una parte, desde el punto de vista instrumental, se habría dado un paso cuantitativo en términos de inclusión de las mujeres en altos cargos del sector público, como pudimos ver en la primera parte del texto, donde presentan el análisis que de verdad los invito a revisar. Así, la ley se presenta como una herramienta importante en la materialización de los principios constitucionales de igualdad y participación al facilitar el acceso de las mujeres a estos cargos. Sin embargo, no ha sido suficiente para que las mujeres alcancen niveles de participación consistentemente superiores al 30% mínimo requerido, y en algunos casos incluso se evidencian incumplimientos tanto de la cuota como de los otros mandatos contenidos en ella. Vimos en oportunidades anteriores los niveles de participación de las mujeres en este tipo de escenarios decisorios públicos, tanto internacionales como en Colombia, el avance que tuvo Colombia en el último periodo constitucional, pero que sigue estando por debajo del promedio deseado y esperado, teniendo como referencia los parámetros internacionales. Por otra parte, el potencial de la ley ha sido aprovechado también desde el punto de vista simbólico a través de la movilización social sugerida en torno a implementación, la cual se ha convertido en una herramienta importante en la materialización de la igualdad en un ámbito tan relevante como es el de la esfera pública. Las acciones surgidas como consecuencia de los efectos simbólicos, los señalamientos del incumplimiento, la exigencia de la inclusión de mujeres en las ternas, incluso cuando estén conformadas por diferentes entidades,
la demanda a elecciones donde las ternas no incluían una mujer, han sido dinámicas importantes para la eficacia de la ley. Estas situaciones robustecen los mandatos y le dan un mayor alcance, ya que resignifican las interpretaciones restrictivas que asumían los mandatos de la norma como recomendaciones en ningún caso obligatorias. Esto se traduce y se explica, es que inicialmente se entendía la ley de cuotas y este tipo de normativas como meras recomendaciones, como cartas de expectativas deseables. Sin embargo, los actores y las actoras de los escenarios políticos se han encargado de reclamar estos espacios legalmente ordenados para las mujeres. En este sentido, las reclamaciones a las ternas o a las corporaciones en las que no hay una participación efectiva del 30% como mínimo de las mujeres, pues ha permitido como darle mayor credibilidad, envergadura, exigibilidad y eficacia a este tipo de disposiciones que buscan con su aplicación, garantizar un mayor espectro de acción para las mujeres en lo que a participación política y decisiones en la agenda pública se refiere. En concordancia con lo anterior, retomando el texto de Justicia, las situaciones derivadas del impacto simbólico han permitido abrir espacios donde temas relacionados con la inclusión de mujeres en el ámbito público tengan cabida. Así, pudo gestarse y tener éxito la iniciativa de cuotas para las listas de los partidos, donde mediante elección popular se designen 5 o más curules que está consignada en la Ley 1475 de 2011, estatutaria de reforma política. Esta medida es una incursión en el ámbito político, donde el posicionamiento de las mujeres ha sido más difícil, y la Ley 581 del 2000 fue un primer paso hacia la corrección de esa situación. Aunque este documento, insisto, el estudio de Justicia, no explora de manera sistemática si la mayor presencia de mujeres en los cargos decisorios del Estado ha implicado mayor representación, creemos que es un tema que debería explorarse en estudios posteriores. En este sentido, es que una cosa, vamos a hacer un paréntesis acá, una cosa es que haya más mujeres en estos campos de decisión y otra cosa es que esas mujeres en esos campos de decisión representen mayor representatividad de las mujeres. Es decir, que utilicen una perspectiva de género desde sus sensibilidades o desde sus propias experiencias, y esto sería un tipo de estudio diferente. En este sentido, retomando el texto, a pesar de los significativos avances en términos de inclusión, cabe señalar que no necesariamente se traducen en representación efectiva de los intereses de las mujeres. Como señala María Emma Wills en 2005, muchas de las mujeres que desempeñan cargos públicos importantes son aún ajenas al tema de la equidad de género. Muestran poco conocimiento de las teorías que se han desarrollado sobre la discriminación de género y tienen escasa o nula memoria histórica sobre los aportes y las luchas emprendidas por las colombianas para avanzar hacia la conquista de su ciudadanía plena. Vemos esto muy materializado en todas las decisiones, tanto legislativas como judiciales, en altas esferas, en los temas, por ejemplo, de la defensa de la familia tradicional. Y se utiliza como escudo argumentos que se escapan del ámbito jurídico y se encausan más a creencias religiosas o a dogmáticas de estas características para cercenar los derechos de las mujeres. En este caso, que existan mujeres en representación y en situaciones de poder de tomar decisiones, no necesariamente implica un enfoque de género. Por eso, esta diferenciación que plantea el texto y que amplié hace unos segundos. A manera de ejemplo, María Emma Wills
señala el caso de 2 ministras del gabinete del entonces presidente Uribe, que del total de las mujeres ministras eran las únicas que abordaban temas de equidad de género, pero solo desde una perspectiva de igualdad de oportunidades, no de otro tipo de cuestiones más cualitativas en cuanto a la inequidad como problema estructural. Esta autora se refiere a un fenómeno que permite ilustrar una de las posibles causas de la baja representación de los intereses de las mujeres por parte de aquellas que se encuentran en altos cargos, que se denomina el síndrome de las mujeres de éxito. Amplía la autora así: con esta expresión se quiere significar esa aversión de mujeres triunfantes a reconocer que pueden existir discriminaciones de género aún hoy, porque sienten que una mención a este tipo de situaciones las puede descalificar frente a sus colegas o autoridades superiores y hacer aparecer como desleales, ridículas o amargadas a ellas a quienes el contexto les ha brindado todas las oportunidades. Por lo general, estas mujeres parten del argumento de como a mí me ha ido bien y soy mujer, el problema ya no existe, omitiendo de esta manera una revisión de las estadísticas y la comprensión despersonalizada y más histórica de la condición femenina del país. Demos el texto acá un segundo para hacer esta precisión, y es la discusión que plantea Wills en este caso, es lo que entendemos como los privilegios. En esta medida hay mujeres que han tenido mayor acceso a las oportunidades, incluso mejor acceso, y esto pues ha repercutido en que tengan mayores, digamos, o tengan mejores condiciones laborales o mejores condiciones de representatividad pública. Sin embargo, que ellas hayan logrado esto no significa que no siga existiendo una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Volviendo al texto de Justicia, concluye Wills que la mayor profesionalización de las mujeres que llegan a estos cargos no garantiza una sensibilidad en temas de equidad de género, sino que existe una tendencia a naturalizar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres basándose en la experiencia personal. Esto es otra forma de decir, y acá me aparto del texto, de que ese éxito de estas mujeres y que en virtud de ese éxito se desconozcan las diferencias entre los hombres y las mujeres, lo que hace es como refundir, perpetuar y exacerbar más precisamente la desigualdad entre unos y otras. Regresando a De Justicia, resaltamos este fenómeno de la inclusión frente a la representación debido a que consideramos que aumentar el número de mujeres en los altos cargos es algo sumamente importante, pero no hay que perder de vista el potencial que estas mujeres tienen para, desde posiciones de poder, propender por diseñar e implementar programas y medidas que busquen llegar a mujeres en otros sectores sociales en aras de la equidad y la paridad. Esta labor de sensibilización del componente diferencial de género puede ser desempeñada por la sociedad civil a través del control ciudadano a las actuaciones de los funcionarios públicos. Los avances logrados no pueden ocultar las debilidades institucionales al momento de vigilar y velar por el cumplimiento de las órdenes de la Ley 581 del 2000. Tanto los órganos encargados de vigilar y sancionar el incumplimiento como los que deben rendir informes a la sociedad y propender por la materialización de los principios constitucionales que orientan la ley, deben trabajar de manera conjunta. La desarticulación de las entidades y los funcionarios dificulta la eficacia de la norma. Consideremos que la iniciativa de la CPM junto al DAF, o sea, el Departamento Administrativo de la Función Pública, para trabajar conjuntamente en torno al cumplimiento de la ley, es un primer avance importante en el sentido señalado. Sin embargo, no pueden desvincularse de entidades claves como la Procuraduría General o la Defensoría del Pueblo. Entre más actores se articulen y organicen para velar por el cumplimiento de la ley, más eficacia institucional puede ofrecer esta. Incluso los obstáculos normativos pueden zanjarse
si desde el sector público se encaminan los esfuerzos a definir más claramente pues, los vacíos y las ambigüedades de la ley. Pero todo esto debe hacerse de forma articulada, buscando siempre la materialización de los objetivos de la ley a la luz de la Constitución. Los factores culturales que obstaculizan el cabal cumplimiento de la ley son difíciles de sortear porque atraviesan múltiples dimensiones y son aspectos arraigados en los imaginarios colectivos. No obstante, la implementación de la ley ha ido mostrando que, poco a poco, las mujeres van adentrándose en sectores antes reservados para hombres. Este proceso es paulatino y debe abordarse desde diferentes flancos, pero resulta fundamental fortalecerlo para superar el déficit democrático. Por último, queremos resaltar que la Ley 581 de 2000 aún no ha podido desarrollar todo su potencial instrumental. Los avances han sido significativos, pero aún puede desplegar un impacto mucho mayor, como lo hemos venido mostrando a lo largo del documento. Extender sus alcances, exigir su efectivo cumplimiento y utilizarla como medio para visibilizar y posesionar el debate sobre la participación de las mujeres en la esfera pública, permite afirmar que las posibilidades de la ley son amplias y su implementación es un proceso que necesita de la construcción por parte de múltiples actores. Así concluye el apartado que quería compartirles del documento de Justicia y que les recomiendo si les interesa el tema de la participación política o de la ley de cuotas. Digamos que bajo este entendido cerramos un poco el tema de la participación política de las mujeres. En la primera parte hablamos de la necesidad de que éstas hagan parte de los lugares de la toma de decisiones en ámbitos mundiales, internacionales y locales, y cómo esto repercute entonces en el enfoque de género que se da precisamente en las políticas que se desprenden en el mundo en virtud de estas decisiones tomadas. Por otro lado, analizamos este mecanismo implementado en Colombia con el ánimo de garantizar una participación efectiva de las mujeres, en este caso, dando un límite o un mínimo, un piso del 30% en todos los organismos de toma de decisiones importantes. Con el análisis de justicia es posible determinar que, si bien se ha avanzado en términos de participación efectiva de las mujeres, hay dos complicaciones en esta situación, o tres complicaciones. La primera tiene que ver con si efectivamente la participación de estas mujeres en los lugares de poder y en la toma de decisiones refleja un enfoque de género transversal en todo lo que concierne, digamos, como a sus capacidades de poder. Por otro lado, está el asunto de que igual no se ha avanzado lo suficiente en medidas o en términos de cantidad de mujeres en estos espacios de decisión públicas. Y el tercer evento tiene que ver con que estas mujeres que están en el poder y que pueden tomar decisiones, en muchos casos siguen desconociendo que existe una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, perpetuando estas desigualdades al desconocer su existencia. Esta es otra forma en que no solamente el Estado, sino las condiciones de clase y los privilegios le fallan al resto de las mujeres, pues cuando, digamos, este tipo de violencias son perpetuadas por parte de las mujeres que ya se encuentran en el poder. Con esto cerramos entonces este módulo 5, que tiene que ver con el enfoque de género en los derechos civiles y políticos. Los invito a revisar la ley de cuotas y a pensar en qué otros espacios puede darse visibilidad a las mujeres. Piensen si en los espacios comunitarios, como por ejemplo
en las juntas de acción comunal, como por ejemplo en las juntas de padres de los colegios, en los consejos territoriales de planeación o de cultura, por ejemplo, sea tan necesaria o pueda verse efectiva este enfoque de género desde la participación de la mujer en estos casos. Si bien los consejos territoriales, a las juntas de acción comunal, no son lugares o espacios en los que se puedan tomar decisiones tan determinantes que impacten nacionalmente, sí pueden ser o decisiones que impacten localmente, o pueden ser por lo menos, digamos, criterios auxiliares, o pueden ser a lo menos consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de disposiciones de este orden. Con esto concluimos entonces y nos vemos en el módulo 6.